en resistores, tenemos que usar la ley de Ohm. Entonces sabemos que B es igual a I por R, y por lo tanto nos queda que potencia, reemplazando, ¿cierto?, nos va a dar R por I al cuadrado, ¿ya? O si acá volvemos a reemplazar, por ejemplo, la resistencia, que esto también podemos escribir resistencia como B sobre I, ¿cierto?, que es justamente la definición de resistencia. Entonces, si reemplazamos eso, pero ahí estamos volviendo. La otra forma, que es en función del voltaje, tenemos que hacerla despejando la corriente. Entonces nos queda que la corriente es igual a B sobre R. Entonces esto es R por B sobre R al cuadrado. Y por lo tanto nos queda B cuadrado sobre R, ¿ya? Cualquiera de estas formas, dependiendo de los datos que ustedes tengan en el problema, les puede servir para calcular potencia. Ya, eso respecto de la potencia. Lo otro que quería repasar es un poco respecto de circuitos simples, ¿cierto? Porque alcanzamos a ver solo un circuito simple y la reducción de circuitos en serie paralelo al final de la clase pasada. Pero no hablamos mucho más de cómo usarlo para calcular en circuitos que realmente son simples, ¿ya? Después, cuando queramos ver algún circuito que es más complejo, vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff, y eso es lo que vamos a ver ya para el final de la clase. Entonces, por ejemplo, supongamos un circuito de este estilo. Y aquí está la FEM, ¿cierto? Que no es más que una diferencia de potencial. Esto es más, esto es menos, y aquí supongamos que tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2. ¿Ya? Entonces esas son dos resistencias en paralelo. Entonces, si es que lo único que se está preguntando, por ejemplo, es qué es lo que está pasando con la energía, por ejemplo, con la corriente total del circuito, y por lo tanto con la potencia que está entregando la FEM, uno puede decir, ah, perfecto, esto lo reducimos y decimos, esta resistencia está en paralelo, entonces nos queda una resistencia equivalente en paralelo, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1, y esto es R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿ya? Por lo tanto, después decimos, ok, si esa es la resistencia equivalente, entonces la FEM va a ser igual a la corriente total del circuito. La corriente siempre sale de la parte positiva de la FEM, multiplicada por esta resistencia equivalente. R1, R2, R1 más R2. Y ahí estamos listos, porque ahí podemos calcular la corriente total y podemos calcular la potencia, por ejemplo, que está inyectando esa fuente, esa FEM. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nos preguntan por cuál es la potencia que está disipando R1 o cuál es la potencia que está disipando R2? ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ir un poquito más allá. Por ejemplo, pensar en ese punto, ¿cierto?, que es un punto de bifurcación de la corriente. Tiene que conservarse la carga. Y en particular tiene que conservarse la variación de carga respecto al tiempo. Entonces uno dice, esto es como una cañería. Si viene el agua en un sentido y luego salen dos cañerías, la cantidad de agua que estaba entrando inicialmente tiene que ser igual a la cantidad de agua que está saliendo, la conservación del caudal, ¿ya? Entonces podemos decir, ah, ok, va a pasar una corriente por allá y va a salir otra corriente para allá. Ahora, por simplicidad, uno llama a esta corriente I1 y a esta otra corriente le llamamos I2 porque va a pasar por R2, ¿cierto? No hay para qué complicarse con los nombres.
como se está conservando, ¿cierto?, que la cantidad de corriente que entra igual a la cantidad de corriente que sale, tenemos que I total tendrá que ser igual a I1 más I2, ¿cierto? Algo que es bastante, podrían decir obvio, pero hay harto concepto detrás de escribir las cosas de esta forma. Perfecto. Entonces, ¿qué harían ustedes si es que tuvieran que enfrentarse ahora a calcular cuánto vale I1 y cuánto vale I2? ¿Qué conceptos usarían para resolver esto sin usar las reglas de Kirchhoff? Esa es la gracia. Se supone que la FEM es la misma. La FEM, perfecto, ambas están sujetas a la misma diferencia de potencial. ¿Y qué nos permite decir eso? Podemos aplicar ley de Ohm y calcular las corrientes a partir de la resistencia y la FEM. Perfecto. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. Eh, a mí me cuesta, o sea, me cuesta entender el hecho de que sean circuitos simples. ¿Qué implica de que sean simples? No va a tener un capacitor, no siempre se va a notar que son en paralelo o en serie. ¿Qué O implica sea, el de tema de hecho, que el sean que, el simples? que tenga un capacitor sigue siendo un circuito simple, Ya. ¿cierto? Porque tienes un puro camino en donde tienes Ujú. una resistencia y un condensador. El que sean circuitos simples es más que nada que tú los puedes reducir a una combinación serie paralelo. Ya, ya. Ya eso es lo que uno entiende por circuitos simples. Aquí siempre se van a poder ocupar las reglas de Kirchhoff, solamente que en este tipo de casos ocuparlas es casi como estar matando moscas con una escopeta. Sí, sí. Kirchhoff uno lo ocupa justamente cuando no es capaz de reducir a serie paralelo. Cuando no puedes visualizar hay que potenciar, como lo hiciste tú recién en este ejemplo, hay que potenciar está sujeto a cada resistencia. Entonces ahí tengo que usar las reglas de Kirchhoff para poder escribir el sistema de ecuaciones. Bueno, ahora al final con estos conceptos uno igual va a escribir el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Sí, po. Porque igual acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que esto es un camino cerrado y por lo tanto la fuerza, porque la FEM hace un trabajo y ese trabajo se traduce en una fuerza que mueve los electrones a través de ese camino cerrado. Y como todas provienen de la fuerza de Coulomb, ¿cierto? Por lo tanto el trabajo es conservativo, entonces la contribución de caída de potencial de cada uno de los elementos en ese camino cerrado tiene que ser igual a cero. ¿Y cómo colocamos los signos? Bueno, por ejemplo, aquí a la entrada de la resistencia, las cargas se acumulan. ¿Por qué? Porque la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces, uno polariza los signos de esa forma. Lo mismo va a pasar acá. Y luego nos preguntamos, ¿en qué camino queremos calcular esto? ¿Queremos recorrer el circuito, este primer circuito cerrado de acá abajo, que después le vamos a poner nombre, ¿cierto? Eso se llaman mallas. Bueno, si lo queremos recorrer en esa dirección, tenemos que preguntarnos hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico. El campo eléctrico dentro de la FEM apunta para allá, mientras que en todo el resto del circuito apuntan en el sentido de la corriente. Entonces, gracias a ese análisis, uno puede decir justamente la ley de Ohm, lo que queríamos calcular, que la FEM va a ser igual a la corriente que está circulando por la resistencia R1, o lo podemos escribir también, menos, más la caída de potencial en la resistencia R1. Y aquí, digamos, tiro en el lenguaje que ya estábamos usando, la caída de potencial en la FEM, y esto es igual a cero. ¿Por qué colocamos esos signos? Bueno, porque, fíjense, aquí vamos para allá. Lo que tenemos que analizar es justamente cómo es, porque la caída de potencial es proporcional a la integral de E punto dl. ¿Ya? No puse el signo menos, ¿por qué? Porque estamos haciendo las cosas iguales a cero, así que da lo mismo ese signo menos. Pero si miramos acá en la FEM, la dirección en la cual estamos recorriendo el circuito es opuesta a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, ese producto punto nos saca un signo menos, que es el signo menos que colocamos aquí. ¿Ya? Mientras que en la resistencia vamos a ir caminando en la dirección de la corriente y por lo tanto vamos a ir caminando en la dirección del campo eléctrico. Y eso nos coloca un signo más acá. ¿Ya? Que como consecuencia, ¿cierto? Esto nos lleva a escribir que la caída de potencial en la FEM es igual a la caída de potencial en la resistencia R1, y si reemplazamos,
Bueno, la caída potencial en la FEM es el valor de la FEM. Y la caída potencial en la resistencia R1 es la ley de Ohm. Entonces la corriente 1 que pasa por la resistencia R1. Luego, si repetimos el proceso, pero por el otro, en el fondo tenemos que aprovecharnos del hecho de que siempre, si hacemos sumatoria de caídas de potencial en caminos cerrados, van a ser iguales a cero. ¿Por qué? Porque esas caídas de potencial se deben, ¿cierto?, al trabajo que está realizando una fuerza conservativa, que es la fuerza de Coulomb. Por eso van a ser siempre iguales a cero. Entonces hacemos lo mismo, pero en este otro camino. Y llegamos al mismo punto. Y eso nos va a generar otra ecuación que en resumen se va a ver como I2 por R2. ¿Ya? Entonces, tienen dos caminos acá para seguir. Después, por supuesto, voy a hacer ese dibujo más ordenado en la versión final que les voy a subir después. ¿Ya? Una es simplemente seguir los cables e identificar, o tratar de identificar, no siempre va a ser muy claro, a qué potencial está sujeto cada resistencia. Y si saben a qué potencial está sujeto, ustedes dicen, ah, perfecto, ese potencial entonces es igual a la corriente que está pasando por la resistencia por el valor de la resistencia, que es la ley de Ohm. O hacer justamente este análisis, que ya lo habíamos hecho nosotros en la clase anterior. Cuando empezamos a explicar lo que es la FEM, ¿cierto? Ahí entendimos que tiene que ver con el signo del producto punto entre el campo eléctrico y la dirección en la cual estamos recorriendo el circuito. ¿Ya? Entonces, cuando decimos circuitos simples, justamente nos decimos a circuitos que se pueden resolver justamente de esta manera, en los cuales no vamos a tener que empezar a preguntarnos por todos los casos de las reglas de Kirchhoff. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo para que vean la diferencia, en qué caso podemos hacer una reducción del circuito a serie paralelo y en qué caso no vamos a poder hacerlo. O en qué caso podemos llegar y aplicar directamente y decir a qué potencial está sujeto cada resistencia. ¿Ya? En este caso, ¿queda más claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, cuando hablamos de circuitos simples, son justamente cosas de este estilo. Por ejemplo, veamos este otro ejemplo, este otro circuito. Todo ese circuito ahora está en serie, donde vamos a tener una FEM 1, una FEM 2, una R1 y una R2. Esto es más, menos. ¿Ya? No, me parece que no tengo una pila por acá. ¿Ya? Por ejemplo, si le hacemos un corte a ese circuito y lo estiramos, nos damos cuenta de que las dos FEM van a estar conectadas con el signo más una frente a la otra. ¿Ya? Eso es equivalente a tomar dos pilas y colocarlas, por ejemplo, dentro de la linterna, el más con el más. Entonces, si es que ambas FEM valen lo mismo, 1.5 volts, por ejemplo, no deberíamos tener corriente. Entonces, cada vez que vean cosas de ese estilo, ustedes tienen que esperar que aparezca una resta entre los valores de las FEM. Si es que no aparece esa resta, es porque hicimos algún análisis de manera incorrecta. ¿Ya? Entonces, hay algo que tiene que quedar claro acá. Y primero, antes de explicarlo, les pregunto a ustedes, ¿en qué dirección ponemos la corriente? Depende de la FEM que sea mayor. Y si no sabemos cuál es mayor, Daría lo mismo. esa es la respuesta. Da lo mismo en qué dirección ustedes ponen la corriente. Al final,
Porque en el fondo siempre vamos a estar haciendo, primero que nada, siempre vamos a estar haciendo ejercicios con variables simbólicas. Entonces no sabemos si la FEM2 es mayor que la FEM1 o viceversa. Así que el resultado que ustedes obtengan va a depender si es que al final si es que necesita colocar números o no. Y en el peor de los casos, si es que escogieron la dirección incorrecta para la corriente, el resultado les va a salir con un signo menos, que lo que les está diciendo es que en realidad esa corriente circula en el sentido opuesto al cual ustedes la colocaron. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos colocar cualquier dirección para la corriente. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a usar esta dirección para la corriente. Y indirectamente eso nos está diciendo que la FEM1 es mayor que la FEM2, o al menos esa consideración estamos tomando. No significa que sea verdad, ¿ya? Pero estamos diciendo que la FEM1 es la que está empujando la corriente. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos las direcciones de los campos eléctricos dentro de la FEM. El campo eléctrico dentro de la FEM va siempre de más a menos. Va siempre de más a menos. ¿Y qué otra cosa sabemos? Sabemos que son las corrientes, que son cargas en movimiento, las que van a polarizar las resistencias. ¿Por qué? Porque la resistencia se opone al paso de la corriente y por lo tanto hay una acumulación de carga a la entrada de la resistencia. ¿Ya? Si es que hubiéramos colocado la corriente en la dirección opuesta, lo único que hubiera cambiado son los signos de polarización de la resistencia R1 y R2. Pero los campos eléctricos internos dentro de la FEM siguen siendo los mismos. ¿Ya? Entonces, considerando que la integral cerrada sobre el camino del campo eléctrico tiene que ser igual a 0, ¿qué ecuación escribirían ustedes? ¿Tienen toda la información necesaria para escribir una ecuación? ¿O falta algo? Falta algo, ¿cierto? Tenemos el campo eléctrico, pero no sabemos en qué dirección lo vamos a recorrer. Y aquí de nuevo, la respuesta es la misma. Da igual qué dirección ustedes van a escoger. ¿Por qué es tan arbitrario todo esto? Porque siempre vamos a estar encontrando ecuaciones que son iguales a 0. Y por lo tanto, siempre es válido multiplicarla por menos 1 y obtener la otra ecuación. Esa es la única ambigüedad que tiene esto. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes, ¿quieren recorrer en el sentido de la corriente o en el sentido opuesto de la corriente? Sentido de la corriente. Recorramos en el sentido de la corriente. Entonces, nuestro DL va a ser así. ¿Ya? Ok, entonces las flechas rojas simbolizan la dirección del campo eléctrico, las flechas verdes simbolizan la dirección del DL. Pongamos algún punto de partida, por ejemplo, aquí. Desde ahí vamos a empezar a recorrer otra vez la dirección de la flecha verde. Entonces, ¿con qué signo tengo que escribir la caída de tensión de la FEM 1? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, ¿cierto? Porque el DL se opone al campo eléctrico. Seguimos y nos encontramos ahora con la resistencia R2. ¿Con qué signo tengo que escribir la caída de tensión de R2? Positiva. Positiva porque los dos vectores son paralelos. ¿Con qué signo escribo la caída de tensión de la FEM 2? Positiva también. Positiva porque ahora también van a favor. ¿Ya? Y eso es lo que justamente les comentaba. Si es que uno ve el dibujo, ve que las dos pilas están opuestas, no están puestas más con menos, sino que está puesta más con más, entonces uno debería haber esperado esa diferencia de signo. ¿Ya? Y por último, ¿con qué signo escribimos la caída de tensión de la resistencia R1? Positivo también. Positiva también.
Y todo, pues llegamos al punto de partida y todo eso es igual a 0. El resto es solo reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la calle de tensión de la FEM1? Bueno, el valor de la FEM1. ¿Cuánto vale la calle de tensión de la resistencia 2? Bueno, como este circuito está todo en serie, es la misma corriente. Así que esto es I por R2. Después el valor de la FEM2. Y luego la ley de Ohm, ¿cierto? Para la resistencia R1, que es la misma corriente, por R1. Y todo esto está igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la FEM2 menos la FEM1 es igual a I por, al revés, la FEM1 menos la FEM2, ahí sí, lo pasamos para el otro lado, que es positivo, es igual a R1 más R2, y por lo tanto la corriente total del sistema, que es lo que nos interesa siempre encontrar, es igual a la FEM1 menos la FEM2 sobre R1 más R2. ¿Ya? Si se fijan, así tal cual como está escrito, eso es una cantidad positiva siempre y cuando la FEM1 sea mayor a la FEM2. Y esa fue justamente nuestra suposición inicial, que la corriente sale de la placa positiva de la FEM1. ¿Ya? Pero es una suposición. Si es que el enunciado no dice cuál FEM es mayor, no hay problema, lo pueden escribir de las dos formas y va a estar correcto siempre. ¿Ya? ¿Va quedando más claro entonces cómo es que se analizan estos circuitos? Sí, profe. Súper. Súper. Entonces, si está más claro, no habíamos visto, me parece, ejemplos con dos fuentes dentro del mismo circuito. Entonces, veamos directamente qué es lo que son las reglas de Kirchhoff ahora. En el fondo, así como lo estamos resolviendo nosotros, podríamos decir que es una ley, porque nos estamos basando en un concepto que es que el trabajo que realiza la FEM sobre las cargas del circuito cerrado tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque provienen de una fuerza conservativa. ¿Ya? Eso podríamos decir sin ningún problema que es una ley. Pero como todas estas ecuaciones que nosotros vamos a encontrar van a estar igualadas a 0, hay una cierta ambigüedad respecto al signo. Entonces hay un conjunto de reglas que nos pueden decir cómo es que hay que colocar los signos en el balance, ¿cierto? En la suma de caídas de potencial dentro de un circuito o de un subcircuito, cuando lo estamos recorriendo. ¿Qué es lo único que tenemos que colocar bien? Nosotros tenemos que escoger la dirección de las corrientes, tenemos que colocar bien los signos de polarización en los elementos y decir en qué sentido lo vamos a recorrer. Y el resto, las reglas de Kirchhoff nos van a decir qué signos tenemos que colocar. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber qué es lo que es un nodo. ¿Ya? Un nodo es un punto en donde la corriente se puede bifurcar o se puede sumar. Por ejemplo, si tenemos una corriente I1 entrando a un cierto punto, una corriente I2, una corriente I3 y está saliendo una corriente I4 y una corriente I5, entonces hay una cierta conservación que nos dice que todo lo que está entrando a ese punto tiene que ser igual a la suma de todo lo que está saliendo. Entonces aquí uno escribe I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a I4 más I5. Y esa va a ser una ecuación que eventualmente vamos a usar para poder resolver. ¿Ya? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Porque así se ve bastante simple, ¿cierto? Bueno, en realidad esto es una consecuencia de una ecuación que se llama la ecuación de continuidad.
que nos dice que la variación espacial de la densidad de corriente en ese punto en el espacio, en el nodo donde se está bifurcando, tiene que ser igual a menos la variación de la densidad de carga respecto al tiempo. ¿Ya? Esta es la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que es el nodo? Un punto en el circuito en donde la corriente se va a separar en varias corrientes o van a converger varias corrientes en ese punto y se tiene que mantener esta conservación de la cantidad de corriente que entra igual a la que sale. Por otro lado tenemos lo que son las mallas. ¿Ya? Y las mallas, por ejemplo, mirando acá, ese circuito tiene solamente un camino por donde yo puedo recorrer. Ese circuito, ¿cuántos caminos tiene? Tiene dos caminos. Hay dos caminos dibujados, pero podría haber usado también, por Tiene 3, ejemplo, ¿no? ese, ¿sí? O podría haber usado ese, mucho más complejo. ¿Ya? En términos de un lenguaje matemático, podemos decir que solamente hay dos caminos que son linealmente independientes y todo el resto de los caminos que podamos describir van a ser linealmente dependientes de los otros. ¿Ya? O dicho de otras palabras, solamente dos ecuaciones nos van a entregar información y si seguimos escribiendo ecuaciones, la información que nos van a entregar va a ser redundante. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que sean caminos cerrados. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer que la suma de las caídas de potencial sean iguales a cero. ¿Ya? Y recuerden que esto proviene de algo más, que va un poco más allá. Si colocamos un Q ahí, lo que tenemos es la suma, ¿cierto?, de los trabajos. Pero como es igual a cero, ese Q se nos simplifica y esa integral que era la integral de f.dl, que simbolizaba trabajo, pasa a ser la integral de e.dl, que en realidad simboliza las caídas de potencial de cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces nos quedamos con que las mallas son circuitos o subcircuitos cerrados. ¿Ya? De nuevo se pueden definir varios. Después, a medida que vayan haciendo ejercicios, van a ir viendo o van a ir visualizando cuáles son las mallas o los caminos que tienen que tomar. ¿Ya? No significa que exista uno que sea incorrecto, significa que solamente hay caminos que son óptimos que les van a permitir resolver más rápido el sistema de ecuaciones, solamente eso. ¿Ya? Y entonces aquí lo que uno dice, ok, lo que estamos usando es que la suma de las caídas de potencial en estos circuitos, ¿cierto?, es igual a 0, punto de L es igual a 0 y esto uno lo ve como que la suma de las caídas de los delta B I para todos los elementos dentro de un camino cerrado tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Acá esto lo podemos traducir como que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Ok, entonces tenemos esos conceptos para los nodos y para las mallas. Y el resto, ahora que ya tenemos eso claro, es simplemente escribir los signos de las caídas de potencial. Y de nuevo, estos son reglas, ¿cierto? Lo pueden ver más que nada como una convención. Entonces, 1,
¿Ya? Esto lo vamos a hacer para el caso de resistencia, ¿ya? Pero se aplica exactamente lo mismo a un condensador, se aplica exactamente lo mismo a un inductor. Entonces supongamos que los terminales de esta resistencia están conectados a los puntos A y B. Y vamos a suponer que va a estar circulando una corriente en esta dirección. Una corriente I. Pero vamos a estar recorriendo nosotros el circuito en esa dirección. Este recorrido, en algunos textos lo llaman corriente imaginaria, ¿ya? Pero no es nada más que la dirección del dl de esta expresión de acá, no es más que eso. ¿En qué sentido vamos a recorrer la malla o en qué sentido estamos resolviendo la integral de camino? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la convención? La regla nos dice que en este caso, la caída de tensión en los terminales, ¿cierto? Que es igual al B sub B menos B sub A, es positivo. Y es igual, en este caso, a I por R. Porque lo que tenemos una resistencia se aplica justamente la ley de Ohm. Si es que tuviéramos un condensador, ¿cierto? La definición de capacidad del condensador, escribamos acá abajo mejor. La capacidad del condensador nos dice que es Q sobre delta B. Entonces, en ese caso, la caída de tensión del condensador es Q sobre C. Y lo que va ahí es un Q sobre C. Lo importante acá es el signo, ¿ya? Entonces, escrito de esa forma, lo que estamos diciendo básicamente es que el potencial en B es mayor que el potencial en A. De lo contrario, eso sería negativo. Segunda regla. Lo mismo, pero cambiamos la dirección de la corriente. Y si es que cambiamos la dirección de la corriente, lo que estamos haciendo es cambiar la forma en la que se polariza este elemento, ¿cierto? La acumulación de carga ocurre ahí ahora. No lo habíamos dibujado arriba, pero arriba, si la corriente va hacia allá, la carga se acumula a la entrada y al otro lado queda negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que el delta B sigue siendo de nuevo B sub B menos B sub A, pero ahora esto es negativo. Y por lo tanto, ahora es el potencial en A el que es mayor. ¿Ya? Estas dos reglas, la regla 1 y la regla 2, se aplican si es que ya sea para un condensador, si es que tuviéramos ahí, o para un inductor. Lo único que cambia es justamente el valor del delta B que hay que colocar. Si es que es un condensador, colocamos Q sobre C. Si es que es un inductor, colocamos L de I de T. Eso lo más probable es que no alcancemos a verlo, pero si es que si es que un tiempo después, un poco más al final del semestre, yo se los puedo contar. ¿Ya? Las otras dos reglas son ahora para cómo colocamos los signos de las FEM. Entonces esto de acá ahora es una FEM. Ya.
la dirección la dejamos hacia donde mismo, seguimos siempre recorriendo de izquierda a derecha. Pero si la FEM está puesta de esa forma, ella se polariza por sí sola. La placa más grande es la positiva. Así que eso es más. Esto es menos. ¿Ya? Si se fijan aquí ahora el signo que vamos a colocar no depende de, de la dirección de la corriente. No depende de en qué dirección está circulando la corriente a través de la FEM, sino que depende de en qué dirección nosotros estamos recorriendo la FEM. ¿Ya? Y en este caso, entonces el delta V sigue siendo V menos A, pero el valor ahora decimos que es menos la FEM. ¿Ya? Y por supuesto en este caso estamos diciendo que es negativo porque estamos diciendo que V es menor que A. Y por último, ¿qué pasa si es que la FEM está en la otra dirección? La caída de potencial es positiva. La caída potencial es positiva, exactamente. Por lo tanto, esto ahora es mayor. En el fondo, si queremos analizar, por ejemplo, si la FEM está así, voy a dibujar con color naranjo lo que sería el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que ir para allá. Y aquí el campo eléctrico sale del más. Y luego tiene que volver acá. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, entonces, sí, no hay problema. El campo eléctrico está de esa forma, y si se fijan, si lo analizamos en términos de la integral de camino, ¿cierto? La caída de potencial, el E va en la dirección del dl. ¿Ya? Y por lo tanto el producto punto debería ser positivo. Así que volvemos al análisis que hicimos antes, ¿cierto? Para resolver estos circuitos. En ese caso, cuando iban ambos en la misma dirección, nosotros decíamos que la caída potencial era positiva. ¿Ya? Bueno, acá lo están tomando al revés. Pues. En el caso cuando van ambos en la misma dirección, o cuando pasamos de más a menos, estamos pasando de más a menos en una FEM, ellos lo escriben negativo. ¿Ya? Y de nuevo, no hay problema porque en el fondo, cualquier ecuación que hagamos de esta la vamos a igualar siempre a 0 y siempre podemos multiplicar por menos 1 y obtener la otra ecuación que hubiéramos tenido en el otro caso. ¿Ya? Acá lo mismo. En este caso el campo eléctrico va para allá. Después aquí va para allá. Y aquí va así. Y aquí ahora sí son antiparalelos, el producto punto no está negativo, pero en este caso la convención de signos nos dice que esto es positivo. ¿Ya? Y estas serían las reglas de Kirchhoff. Ahora, si ustedes tienen buena memoria, pueden recordar estas 4 reglas. O si es que se les olvidan estas reglas, si es que no tienen buena memoria, siempre pueden recordar el análisis que hicimos antes, que es calculando el signo de las caídas de potencial dentro del circuito. Una vez que nosotros hemos establecido la dirección de la corriente, que eso lo fijamos nosotros, y establecido la dirección en la cual vamos a recorrer la malla, que también lo fijamos nosotros.
Lo único que es lo que nos tenemos que preocupar es que una vez que fijamos la dirección de la corriente y la dirección de los DL, ¿cierto? De estas corrientes virtuales, los caminos, es que seamos consecuentes con los signos que vamos a colocar respecto a esas direcciones que nosotros colocamos antes. ¿Ya? Por ejemplo, una resistencia ahí. Por simplicidad solamente voy a decir que las resistencias son estos rectángulos, ¿ya? Lo vamos a llamar un R1. Y lo vamos a llamar R2. Aquí está la FEM2 y la FEM1. Y más abajo colocamos otra resistencia más. R3. Entonces, en este ejemplo, ¿podemos resolver serie paralelo? Podríamos escribir un circuito equivalente en donde tuviéramos una sola FEM y una sola resistencia. No es tan obvio, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que aquí se entregaría? ¿Qué es lo que da básicamente la construcción? Los valores de la FEM. Y nada más, todo el resto lo colocamos nosotros. Y para que vean lo arbitrario que realmente es, les pregunto a ustedes, ¿dónde coloco la primera corriente? ¿Saliendo de la FEM1 o saliendo de la FEM2? De la FEM1. De la FEM1 colocamos la primera. Ya, voy a escribir aquí en todos los puntos. Voy a escribir letras simplemente para poder identificar de manera más fácil. A, B, C, D, E, F. Ya. Entonces la primera corriente sale de la FEM1. Entonces sale del más. Como esa corriente está saliendo de la FEM1, lo más sencillo es llamarla I1. Luego I1 baja y me polarizó esta resistencia con un más ahí y un menos acá. Llegamos al punto B. El punto B es un nodo. ¿Ya? Y aquí de nuevo tenemos la libertad de decir de ese nodo salen dos corrientes o sale una y entra una. Pero está prohibido decir que de ese nodo van a entrar dos corrientes más. Está prohibido decir, por ejemplo, esto.
Porque si yo digo eso, estoy violando justamente la ley de conservación, la ley de continuidad. Porque está entrando corriente a un nodo y no está saliendo nada. ¿Me entienden? Ya, entonces, perdón, no se escuchó. Ahí me confundí un poco. Ya, imagínate, siempre podemos volver a la analogía de cañerías de agua. Tengo una cañería con agua que lleva agua en esa dirección. Y luego, con una manguera, esto se transforma en dos. ¿Es posible que el agua de esas dos partes que está saliendo vaya en esa dirección? Ah, no. No, ¿cierto? Porque se está justamente violando la ley de conservación, en este caso del caudal. Acá Claro. es lo mismo. No podemos, a lo más tenemos que tomar una y decir por lo menos tiene que estar pasando eso. Ya, ¿Ya? ya entendí. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces aquí podemos escribir lo natural, ¿cierto? Y que uno dice, ok, está entrando corriente al nodo, entonces yo puedo decir, está saliendo una corriente para acá y va a estar saliendo otra corriente para allá. Pero perfectamente esa segunda que escribí la podría haber puesto hacia la izquierda. De hecho, si quieren, la ponemos hacia la izquierda. Así. Ya eso esa selección de corrientes sigue satisfaciendo esto de aquí. Se sigue satisfaciendo de que hay una suma de corrientes entrando y que se va a cumplir de alguna forma la ecuación de continuidad. ¿Ya? Ya, entonces, de nuevo, ¿para qué nos vamos a complicar con los nombres? La corriente que salió hacia abajo va a pasar por R3, entonces llamémosla I3. Y la corriente que va de derecha a izquierda es la que va a pasar por la FEM2 y por R2, entonces la llamamos I2. No hay para qué complicarnos más, ¿ya? Luego esta corriente sigue por acá. Llega hasta acá, I3. Y nos encontramos con otro nodo. Y aquí ya no tenemos mucho que hacer porque estamos obligados a seguir lo que ya venía. I1 tiene que ir hacia arriba porque I1 va para allá. ¿Ya? Y I2 ya le escogimos una dirección y sí que I2 queda hacia allá. Entonces en el nodo B se cumple que I2, escribámoslo en términos de lo que está pasando, que primero dijimos que entraba I1 y eso tiene que ser igual a I3 menos I2. Y en el nodo E tenemos que llega I3 y eso tiene que ser igual a I1 menos I2. No. Eso tiene que ser igual a I más I2, ahí sí. Porque está entrando I3 y está saliendo I2 e I1. Súper. Y si nos damos cuenta, esas dos ecuaciones son iguales. Son básicamente la misma ecuación. Así que las vamos a tener que usar una sola vez. ¿Ya? Ok. Ahora tenemos que ver qué hacemos con las mallas. Y como yo se lo había dicho antes, puedo, por ejemplo, partir allí y hacer esto. Y eso es un circuito cerrado. ¿Ya? Pero con experiencia vamos a ir, ustedes en realidad van a ir entendiendo que mientras más complejo el camino que tomen, en realidad va a ser una combinación lineal de muchos caminos más simples.
Entonces, lo más fácil es tomar los caminos más simples. Díganme ustedes, ¿qué caminos escogemos para resolver esto? Hay 3 caminos que son más simples, pero solamente 2 van a ser linealmente independientes. ¿Alguien me puede decir por qué? El Con argumento, dos subcircuitos, el argumento es súper matemático, por si acaso. Les doy una pista. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Nuestras incógnitas son las corrientes. 1, 2, 3. Por lo tanto, para poder resolver el problema, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? solo dos más. Porque ya tenemos una, ¿cierto? Esto de aquí ya nos da una ecuación. Entonces necesitamos 2 ecuaciones. Entonces eso a priori nos está diciendo, nos está gritando que solo existen 2 mallas que son linealmente independientes. ¿Ya? Y las más simples es hacer un recorrido por acá, o hacer un recorrido por acá, o hacer un recorrido por afuera. ¿Ya? De esas 3 que dibujé ahí, ¿cuáles quieren escribir? Los dos de adentro. Los 2 de adentro. ¿En qué direcciones? ¿Antihorario? ¿Los 2? No, el de más abajo, horario. El de más abajo horario, o sea, así. Le voy a colocar M1. Y el de arriba antihorario, o sea, así. C2. Ya, entonces, en realidad puse C por camino, pero en realidad debería ser malla, M2. Perfecto, entonces la malla la malla 2, que vamos a partir en el punto E de la malla 2, entonces es el camino E, D, C, B, E, que es un camino cerrado, ¿cierto? Ya, entonces, si nos movemos de E a D, ¿existe una caída de tensión? O en otras palabras, el V sub D menos el V sub E, ¿cuánto vale? ¿Cero? Pero cero con confianza, no como un cero de pregunta. Cero. Cero, cero. ¿Por qué? Porque es un cable y es un equipotencial. No hay diferencia de potencial entre el punto E y el punto D. Cero. Luego nos movemos del punto D al punto C y tenemos la FEM. Y fíjense que vamos a estar pasando del menos al más. O sea, vamos en la dirección de menos a más en la FEM. Y si miramos las reglas de Kirchhoff, ir de menos a más en la FEM es más el valor de la FEM. Entonces, aquí inmediatamente ponemos un más FEM1. Luego llegamos al punto entre C y D. Entre C y D estamos recorriendo en este sentido, entonces tenemos que ir hacia abajo. Y hacia abajo significa ir a favor de la corriente, o sea, pasar del punto más a menos en una resistencia. Vamos arriba y ir de más a menos en la resistencia es un signo menos. Entonces viene aquí un menos, el valor de la caída de tensión, la resistencia es R1, pasa la corriente I1, entonces esto es I1 por R1. Seguimos recorriendo, ahora tenemos que ir del punto B al punto E. Del punto B al punto E pasan 2 cosas. Primero, tenemos que ir de menos a más en la FEM. ¿Cierto? Tenemos que ir de menos a más en la FEM. La FEM 2. E ir de menos a más en la FEM 2 es de nuevo un signo más. Entonces aquí va un más la FEM 2 y ahora tenemos que ir de, fíjense esta resistencia como está polarizada. La resistencia R2 está polarizada por la corriente I2, entonces hay un más y aquí un menos. Entonces tenemos que ir de menos a más en R2.
ir de menos a más en R2. Acá es la regla número 1. De menos a más en R2 es una caída potencial positiva. Entonces, más la caída potencial de la resistencia, está pasando la corriente I2, entonces esto es I2, R2, y luego llegamos al punto E, que es el punto de partida, y por lo tanto esto es igual a 0. ¿Ya? Ahora, la malla 1. La malla 1 tenemos que recorrer, digamos que partimos del mismo punto, del punto E hasta el F, hacia el A, hacia el B, y volvemos al punto E. ¿Ya? Entonces partimos del punto E al F, de nuevo, caída potencial 0 porque es simplemente un cable, no hay nada entre medio. Del F hacia el A, esa resistencia R3 está siendo polarizada por I3. I3 va de izquierda a derecha, por lo tanto se colocan los signos de esa forma. Esto no se le puede olvidar nunca. Quien polariza los elementos del circuito es la corriente. Y las FEM se polarizan por sí solas. El más siempre va en la barra más larga, ya más grande. Entonces aquí tenemos que ir de derecha a izquierda, o sea, de menos a más en una resistencia, y ir de menos a más en la resistencia es un signo positivo. Entonces, nuestro primer término es más I3 R3. Luego vamos del punto A al punto B, no hay nada, así que eso es un 0. Y luego, de nuevo vamos a ir de izquierda a derecha sobre el tramo BD. Y si se fijan, esos son de nuevo estos mismos dos términos. Así que abusamos un poquito de la tablet y los copiamos ahí. ¿Alguien no entendió esos últimos dos términos para ir más lento? Fíjense que en la malla 1 recorrimos en esta dirección. Perdón, en la malla 2, arriba. En la malla 1 estamos haciendo lo mismo. Tenemos que recorrer en esa dirección, pero ahora por abajo, ¿ya? Por lo tanto, por eso colocamos que las caídas de tensión ahí van a ser exactamente las mismas, ¿ya? Entonces ya estamos listos porque tenemos ahora nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones, por lo tanto cualquier otra ecuación que queramos escribir va a ser linealmente dependiente. ¿Ya? Consejo. Mientras estén aprendiendo, haciendo estos ejercicios y estén ganando justamente experiencia, no van a tener muy claro cuáles son los caminos óptimos. Yo les puedo aconsejar que siempre escojan mallas que incluyan todas las variables del problema. ¿Ya? Eso les va a ser más fácil escoger las que son linealmente independientes. ¿Ya? Por ejemplo, la malla que va por arriba, o sea, que va por afuera, que engloba todo el circuito, debería ser una suma de esas dos ecuaciones, de la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Ya? O al menos una combinación lineal de 2 y 3. Ok. Ya. Entonces aquí estamos listos. El resto es simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, podemos reemplazar I1, reemplazando 1 en 2, vamos a obtener algo así. FEM1 más FEM2 menos I1, que es I3 menos I2 por R1 más I2 R2 igual a 0. Y reemplazando 1 en 3, tenemos FEM2 más I2
R2, y ahora reemplazamos I3, y esto es más I1. No me sirve mucho. No, aquí no hay que reemplazar nada, esa ya no aparece I1 acá, así que esta queda igual. I2, R2, y esto está igual a 0. Y de aquí, ¿qué es lo que sale más simple? Por ejemplo, este sistema de ecuaciones ahora de 2 por 2, ¿cierto? Pasamos de 1 de 3 ecuaciones a 1 de 2. Aquí podemos calcular rápidamente I2. Y esto va a ser igual a menos... A ver, no, aquí escribí algo mal. Es I3... Ahí sí. Y entonces esto va a ser menos I3 R3 sobre R2 menos FEM2 sobre R2. ¿Se fijan que esa corriente ya no salió negativa? Eso quiere decir que en realidad I2 va en la otra dirección. Luego este valor lo podemos reemplazar acá y obtener cuánto vale I3. Y ¿No es mejor reemplazarlo abajo? sí, también. Sí, al final acá, como ustedes resuelven el sistema de ecuaciones es a gusto del consumidor. ¿Ya? A cada uno le va a ser más fácil resolverlo de alguna manera distinta. Si es que tienen un sistema de ecuaciones muy grande, probablemente algunos de ustedes lo van a querer resolver con una forma matricial, van a querer escribir una matriz, o si quieren, están acostumbrados a escribir estos sistemas de ecuaciones que son más o menos chicos de forma matricial, adelante. Como a ustedes les sea más simple el resolverlo. ¿Ya? Sí les recomiendo que traten de optimizar la resolución del sistema de ecuaciones, porque en una prueba van a tener poco tiempo. Y es re fácil equivocarse al estar resolviendo estas cosas. Entonces, para que eviten esa fuente de error que es bastante común, traten de hacer harto ejercicio de esto para mantenerlo, ¿cierto?, bien optimizado. ¿Es necesario que siga resolviendo el sistema de ecuaciones o pasamos a otro ejemplo? ¿Da el tiempo para otro? Te escuché súper entrecortado, disculpa. Ah, que sí, da el tiempo como para otro ejemplo, ¿no? Son las 6:30. ¿Y la clase duraba hasta las 6:20? Ya, no había visto la hora, muchachos. Se pueden retirar si quieren, si es que tienen alguna duda o consulta, se quedan, no hay problema. Yo por lo menos no, así que nos vemos en la otra clase. Gracias, profe. Ya, ok, de nada.